Agudelo Cuesta, Diana Vanessa Gaviria Gallego y Robinson García Sánchez. A continuación, vamos a hacer la presentación pues, del trabajo de semestre, que trata del diseño de los piñones rectos y helicoidales. Ya en este momento voy a proceder a compartir pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Bueno, como podemos observar aquí, se trata de esta máquina que está acá y estas son las características que tiene, que es un tipo de máquina que está impulsada por un motor eléctrico, que es para poner a trabajar una bomba centrífuga. Las horas de servicio son 16 horas al día, la velocidad de entrada son 3600, la potencia de entrada son 10 HP y la velocidad de salida son 250 revoluciones por minuto. Las relaciones de transmisión para los subsistemas son que para los engranajes rectos es 2, los engranajes helicoidales es 1.5, cadena 2.5 y por bandas 2. En este caso vamos a presentar lo primero, que es los engranajes rectos, que tiene una velocidad de 1800 de entrada y una de salida de 900. La potencia del subsistema para el engranaje recto es 9.5 HP y de salida 8.93. Bueno, aquí podemos observar pues, las características en el engranaje recto. La resolución de transmisión es 2, el helicoidal es 1.5. El primer tren de engranajes, la potencia de entrada son 9.5 HP, la potencia de salida son 8.93. La velocidad de entrada es 1800 y la velocidad de salida 900 revoluciones por minuto. A continuación, mi compañera procederá a la siguiente explicación. Listo. ¿Lo subes por un poquito? Listo. Buenas tardes, profesor. Listo. La relación de transmisión, cogemos las revoluciones de entrada sobre las revoluciones de salida, que son igual a 2. El factor de sobrecarga K sub 0 lo hallamos con un uniforme y un choque ligero, que sería 1.25. La potencia de diseño la hallamos con el K sub 0 y la potencia, que es igual a 11.16 caballos. Listo. Ahora, para determinar un valor tentativo del paso diametral, cogemos las revoluciones del piñón, que son 1800 y la potencia de diseño, que nos dio 11.16, y cogemos la del paso diametral de 10. Listo. Ahora, para hallar el número de dientes del piñón, se cogen de 18 a 25 dientes. Nosotros cogimos los de 25 dientes. Para hallar el número de dientes del engrane, cogemos la relación de transmisión por el número de dientes del piñón, que nos da un valor de 50 dientes. Ahora, para hallar el diámetro exterior del piñón, cogemos el número de dientes del piñón más 2 sobre el paso diametral, que serían 2.7 pulgadas. Ahora, para calcular el diámetro de paso o diámetro primitivo, cogemos el número de dientes del piñón sobre el paso diametral y es igual a 2.5 pulgadas. Y el diámetro primitivo del engrane, cogemos el número de dientes del engrane sobre el paso diametral y es igual a 5 pulgadas. Ahora, la distancia entre centros, sumamos los números de dientes del piñón y del engrane y lo dividimos sobre 2 por el paso diametral y
que es igual a 3.75 pulgadas. Ahora pasamos a hallar la velocidad lineal de paso. Y cogemos la velocidad, multiplicamos a pi por... Ay, se me olvidó esa letra. Esa demás letra, ¿qué es, muchachos? Qué pena. ¿El de P es qué? Diámetro primitivo. Diámetro primitivo sobre la velocidad del piñón, sobre 12. Y esto es igual a 1178.09 pies por minuto. Ahora, para calcular la carga transmitida, cogemos los 33.000 por la potencia, 33.000 por la potencia de entrada sobre la velocidad de paso, que es igual a 312.60 libras fuerza. Listo. Ahora, para hallar el ancho del piñón, cogemos, la fórmula es 12 sobre el paso diametral, que es igual a 1.2 pulgadas. Ahora pasamos a hallar los factores K. Empezamos por el K sub M, que es el factor de distribución, que se realiza con la fórmula 10. Pero primero tenemos que hallar el factor de proporcionalidad del piñón y el factor de alineamiento del engranaje. El factor de proporcionalidad del piñón lo hallamos con la gráfica 912. Cogemos la relación de transmisión entre, la relación entre el ancho del piñón 1.2 sobre el diámetro primitivo, que nos da 0.48. Entonces, como nos dio menos de 0.5, cogemos la primera curva, esta curva. Y ya para hallar cogemos el ancho del piñón en el eje X y lo interceptamos con la curva y nos da 0.150. Listo. Ahora, para hallar el factor de alineamiento del engranaje, cogemos la que es reductor cerrado comercial y le realizamos con esta fórmula. Reemplazamos el ancho del piñón y esto es igual a el CMA es 0.145. Ahora cogemos los dos valores y los reemplazamos para hallar K sub M y nos da 1.16. Ahora, para hallar el factor K sub S, cogemos el paso diametral, que nos dio igual a 10, como es mayor a 5, se coge el de 1.00, igual a 1, sería K sub S. Ahora, el número de calidad, cuando la aplicación para la que estamos calculando se aproxima al listado de la tabla número 5, se debe tomar la velocidad de línea de paso y compararla con la que se establece en la tabla. En este caso, sería como no se encuentra en la parte superior, tenemos que visualizarla en la parte inferior, que sería de 800 a 2000 revoluciones por... ¿Qué? ¿Revoluciones? Velocidad de línea de paso. Velocidad de línea de paso, sí. Que sería igual a 8, la calidad. Listo, ahora para hallar el factor dinámico K sub B, cogemos la velocidad lineal de paso, que es igual a 1, y la interceptamos con la calidad, la curva de calidad, y esto nos da igual a 1.2. Sí, cierto que sí. Sí. Listo. Ahora, para hallar el factor geométrico, cogemos el del piñón, cogemos el número de dientes del piñón, que es igual a 25, y lo interceptamos con el número de dientes del engrane, que son 50. Y esto nos da igual a 0.36. Ahora, para hallar la del engrane,
cogemos los 50 dientes en el eje X y lo interceptamos con el eje Y, que son 25, y esto es un valor de 0.412. Ahora, para hallar el factor geométrico y lo tomamos con las revoluciones la relación de transmisión y el I, que nos dio 1. Perdón. Espera, me ubico. Lo perdí. La relación de transmisión en el eje X igual a 2. Y lo tomamos con los números de dientes del piñón, que serían 25, pero como no tenemos, lo aproximamos a 24. Y ya cuando interceptamos nos da 0.1. Ahora, para hallar el coeficiente elástico, como el ejercicio nos especifica el material del piñón, trabajamos con 2.300, que corresponde a la 2.300 libras por pulgada al cuadrado, a la 0.5, y la subrayamos acá, que son estos 2.300. Listo. Ahora, para calcular, subí por un poquito, Robinson. Ahora, para calcular el esfuerzo flexionante, reemplazamos el esfuerzo flexionante del piñón y el engranaje. Acá vamos a hallar el del piñón, reemplazamos los datos anteriores y nos da un valor de 12.695.75 libras al cuadrado. Para el piñón. Para el engrane nos da 11.093.37 libras al cuadrado. Ahora, para calcular los esfuerzos de contacto del piñón y el engranaje. Bueno, ya en este punto ya la compañera ya me cede el turno a mí. Listo, profe. Muchas gracias, Diana. Listo. Bueno, ya, mi nombre es Robinson García y a continuación voy a comenzar a hacer la presentación de lo que me corresponde, que es calcular el esfuerzo de contacto. Es un valor que es igual, tanto para el piñón como para el engrane. Lo podemos observar, aquí está la fórmula número 14, que es simplemente X más C, que es un esfuerzo, que da en valores de PSI o megapascales en nuestro sistema. Entonces podemos ver que aquí representamos todos los coeficientes que dicen acá, que es, por decir, el ancho de cara, el paso diametral, factores I. Pues podemos observar aquí, nos da en libras sobre pulgadas cuadradas, nos da 98.341.85, que sería lo mismo pues en PSI, que viene siendo lo mismo. Ahora sigue el numeral 11, que es el ajuste de los esfuerzos flexionantes, el piñón y el engrane. Eso se halla con la tabla número 911, que dice que ese factor de confiabilidad para nosotros viene siendo 1. Ya listo, para reemplazar esta fórmula, procedemos con el siguiente numeral, que necesitamos calcular, por decir, el número de ciclos del subsistema que estamos utilizando. Entonces, para eso está esta vida útil, como lo vemos aquí en esta tabla, la 912, que anteriormente estábamos utilizando pues una que era de bombas y compresoras, pero que en este caso no aplica. Aplica esta que está acá, que es de 8.000 a 15.000 horas. Entonces podemos hallar ese número de ciclos con esta relación que hay aquí, que el número de ciclos es igual a un promedio, que aquí lo que hicimos fue sacar un promedio, como está entre 8.000 y 15.000, sacamos un promedio y nos da 11.500. Esos 11.500 ya lo necesitamos pasar a ciclos. Entonces lo multiplicamos por 60 y por 1.800 revoluciones. Eso nos da 1.242 por 10 a la 9 ciclos. Eso en el piñón. Y en el engrane hacemos lo mismo, pero ya en este punto ya cambiamos de 2.800 a 900 revoluciones. Y nos da un valor de 621 por 10 a la 6. Entonces, para calcular el factor YN,
vamos a la figura 9.21 y con el número de ciclos del piñón y en el engrane tomamos los datos. Entonces, para los datos de 10 a la 6 y 10 a la 9, simplemente trasladamos esa línea vertical y tomamos con la respectiva fórmula, que es para 10 a la 9, es esta que tenemos aquí, y para 10 a la 6 es esta que tenemos acá. Tomamos la más cercana posible. Entonces, simplemente venimos acá y reemplazamos el número de ciclos en esta que está acá, y nos da que el YN para el piñón es igual a 0.933. Y esta es la fórmula para el engrane, y la reemplazamos y nos da un factor YN de 0.799. Ya con los resultados obtenidos calculamos el ajuste del esfuerzo flexionantes con esta fórmula. Que a ver, para el KR nos dio 1, y ese factor de seguridad que también para este caso es 1, lo dividimos por el YN y lo multiplicamos por el sigma FP. En este caso, entonces, el sigma AFP nos da un valor de 13.607.44 libras sobre pulgadas cuadradas. Este es para el piñón. Y ahora esta es para el engrane. Entonces hacemos lo mismo, simplemente reemplazamos aquí el factor YN, que es 0.779, y nos da un valor de 14.240.52 libras sobre pulgadas cuadradas. Ahora procedemos con el ajuste del esfuerzo de contacto. Dice, para determinar este esfuerzo es necesario conocer el factor ZN, que se determina con el número de ciclos del piñón y el engrane en la tabla número 922. Entonces aquí podemos observar que para un factor de 10 a la 9 utilizamos esta fórmula que está aquí, y para un factor de 10 a la 6 utilizamos esta que está en este lado. Entonces el ZN para el piñón, simplemente aquí en esta fórmula reemplazamos el número de ciclos y nos da un ZN de 0.895. Y para el engrane utilizamos esta fórmula que está en este lado y simplemente reemplazamos el número de ciclos y nos da que el ZN es 0.944. Entonces ya, simplemente aquí, en esta fórmula, sigma sub AC, simplemente reemplazamos el ZN y el sigma C, que ya sabemos que KR y el SF da 1. Entonces el sigma sub AC nos da un valor de 109.879 KSI. Aquí lo tenemos que colocar en KSI para posteriormente hacer otros tipos de análisis. Entonces el sigma sub AC para el piñón es este valor, y para el engrane es este que está acá, 104.175 KSI. Listo. Ahora sigue la selección de dureza del material. Para eso utilizamos esta tabla que está en este lado, y como estamos trabajando en el sistema inglés, entonces simplemente utilizamos la fórmula que aparece en este lado, que poder hallar el HB. Entonces, como podemos ver aquí, sigma sub AC es igual a esto que está aquí, este factor es por el HB. Despejamos HB y podemos observar que nos da 250.86 de dureza. Para la selección del material es necesario tomar como referencia la tabla del apéndice 3 y la dureza. Entonces aquí en esta tabla simplemente cogemos el valor que más se aproxime con el grado de dureza. Aquí era el 250, el más cercano está en 262. Y nos da aquí, es un material SAE número 1040 o QT 400. Listo, ya ese es el final del cálculo de los piñones rectos. Ahora pues, vamos a iniciar con el cálculo de los piñones helicoidales. Aquí tenemos pues, los datos que son iguales a los del principio, que es un motor eléctrico, bomba centrífuga, 16 horas al día, 3.060 revoluciones por minuto. La potencia de entrada son 10 HP, 250 revoluciones a la salida.
En este caso, la relación de transmisión para los piñones helicoidales es 1.5. Y la velocidad de entrada son 900 y la velocidad de salida son 600. La potencia de su sistema es 8.93 y la de salida 8.39 HP. Inicialmente el factor de sobrecarga tomamos que es 1.25 porque pues, el trabajo de esa máquina va a ser uniforme, 16 horas al día, y el choque va a ser pues ligero. Entonces tomamos 1.25. Ya para la potencia de diseño tomamos el caso 0 que nos dio 1.25 por la potencia en ese subsistema que es 0.839 HP. Ya nos da una potencia de diseño de 10.48 HP. A continuación ya sigue el compañero Francisco para explicar lo que continúa. Adelante, Francisco. Bueno, buenas tardes, compañero y profesor. Bueno, yo les voy a hablar de, pienso en el cuarto punto, determina un valor tentativo para el paso de diametral normal del piñón. Entonces, nosotros cogimos la velocidad, aquí tenemos la velocidad del piñón, que es 900, y los vamos acá al número de dientes a este lado. Entonces nosotros ¿qué cogemos? Cogemos esta relación, entonces porque el valor más alto nos da un PN de 8. Entonces nosotros cogimos esta gráfica. Entonces, listo. Entonces tenemos el paso normal diametral es igual a 8. Entonces asumimos un ángulo de presión de 20 del piñón y un ángulo de hélice de 15. Entonces aquí tenemos la fórmula. Entonces subarro. Entonces para nosotros hallar el diámetro PD, entonces lo que hicimos la fórmula, reemplazamos, hallamos el PD, lo vamos a reemplazar. Entonces dijimos que el paso normal diametral por el coseno del ángulo de la hélice, eso lo da 7.727 dientes en pulgadas, ¿sí o no? Entonces que tenemos que en una pulgada hay estos dientes. Bueno, dice, especifica el número de dientes del piñón y el engrane. Entonces, nosotros especificamos el número del diente del piñón, que a 18 a 28 cogimos el más alto, que es de 25 dientes. Entonces, vamos a calcular el número de dientes del engrane. Entonces, cogimos los 25 dientes del piñón por la relación de transmisión. Entonces, 25 por 1.5 nos da 37.5, lo que nosotros que hicimos. Lo redondeamos a 38 dientes. Entonces dice, calcule los diámetros de paso, la distancia entre centro, velocidad de línea de paso y la carga transmitida. Ese TP, diámetro del paso del piñón. DG, diámetro del paso del engrane. Entonces, el DP, tenemos el número de dientes del piñón por el paso diametral. Entonces tenemos 25 por 7.727, un valor de 235 pulgadas. El diámetro del engrane es el número de dientes del engrane por el PD. Entonces dice que es 38 sobre 7,727, esto es un valor de 4.91 pulgadas del diámetro del engrane. La distancia entre centros la llamamos con esta fórmula, que es la fórmula que el número de dientes del piñón más el número de dientes del engrane, 2 veces el paso diametral. Entonces, reparando los valores, dimos 25 más 38, 2 que multiplica 7.727, que es un valor igual a 4.076 pulgadas. Listo, la velocidad de línea de paso. La velocidad de línea de paso la calculamos con esta fórmula, que es pi por el número de revoluciones del piñón por el diámetro del pi, que multiplica a la velocidad
la velocidad del piñón por el diámetro del engrane sobre 12. Eso da un valor de 771.26 puede FT, que es pie sobre minutos. Pie sobre minutos. Carga transmitida. La carga transmitida con esta fórmula, que es 33.000 por la velocidad, por la potencia de salida del piñón, que es 8.39, sobre la velocidad de línea. Entonces, 771.26, esto da un valor de 358.98 libras fuerza. Entonces dice, especifique el ancho del piñón. Para este punto en particular se toma la recomendación del video. El piñón debe ser por lo menos 2 veces el paso axial. Entonces, la fórmula para hallar el paso axial es esta: PX es igual a P por tangente del ángulo de la hélice, ¿sí o no? Entonces, nosotros ya la reclamamos que tenemos pi sobre el valor de W, que es 7 dBt, de la potencia de PD por la tangente del ángulo. Entonces, ese valor nos da que el PX es 1.51 pulgadas. Entonces, el ancho del piñón es igual, la F es igual a 2 veces PX, y F es igual a 2, que multiplica 1.51, que es un valor, nos da un valor de 3.02 pulgadas. Te dice, determinemos los factores K. El factor de distribución de carga KM, esta es la forma que tenemos aquí, que es KM igual a 1 más CPF más CMA. Es decir, para hallar los factores de CPF y CMA reunimos la siguiente gráfica, la 9.12, la 9.13, adicionar la fórmula matemática. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos acá? Nosotros acá, en esta, tomamos la ecuación que nos da aquí. Entonces, esta ecuación la reemplazamos para hallar el CPF. Entonces, decimos que el CPF igual al ancho del piñón sobre el 10 que multiplica al TP. Y los valores que están aquí, que es menos 0.075 más 0.125 por F. Entonces, CFS nos da un valor de 0.993. Y el CMA me va por línea de, entonces decimos que porque vamos a utilizar un engrane cerrado más comercial, usamos esta fórmula. Y esa fórmula la reemplazamos para hallar el CMA. Los valores están aquí y lo multiplicamos por el ancho del piñón elevado al cuadrado, y esto lo da un valor de 0.173. Ya teniendo los dos valores de CPF y más CMA, lo reemplazamos la ecuación. Tenemos que 1 más 0.093 más 0.173, entonces KM lo da 1.266. Listo, entonces el factor de tamaño, KS, porque el diámetro pi lo dio por encima de 5 mayor que 5, entonces nosotros vimos que el KS es 1. Bueno, entonces el factor dinámico KB, lo tenemos como la velocidad de línea los dio 771.26 pies sobre minuto. Entonces tomamos una calidad de A10 como se nos muestra en la de calidad. Entonces tomamos el valor acá del diámetro pi, que es de 0 a 800, la línea de paso está en este valor, está entre 0 y 800, entonces tomamos una calidad de A10. Entonces el factor dinámico K. El factor dinámico K lo tomamos con el diámetro pi de velocidad de línea de paso con la calidad. La calidad los dio A10. Estamos aquí para donde estaba la línea, entonces la línea nos da un valor aproximadamente de 1.27. Entonces el factor geométrico J. El factor geométrico J, nosotros para el número 30, que tuvimos que interpolar porque el número de dientes del piñón es 38 y estamos de 30 a 60, entonces interpolamos entre 30 y 60
la interpolación arrojó un dato de 0.511, que es el valor de JG. Entonces, en el JP, ¿qué hicimos? Tomamos tomamos la hélice, el factor de hélice por el número de dientes del piñón. Entonces, porque no teníamos 25, entonces tomamos 30 y 20, tomamos el promedio y nos da un valor. Ese valor lo da un valor aquí en esta línea, haciendo la línea, le da un valor de 0.48, que es el valor de JP. Entonces, el factor del espesor de orilla cabe, el factor de espesor de orilla, bueno, tenemos ahí de la llanta ajuste, entonces nosotros los vamos a, que decimos que el MB es igual a T por R sobre HT, que es la fórmula 10. Entonces estamos aquí, que es porque a nosotros nos dio un diámetro mayor, entonces a nosotros nos da 1.2 ese factor de orilla, de espesor de orilla. Entonces, para este caso, tomamos un KB igual a 1. Entonces, el factor geométrico I, para hallar este factor es necesario hacer una interpolación entre 35 y 55 dientes para obtener los datos correspondientes para 38 dientes en la tabla 10-1. Entonces, la interpolación de estos valores de 35, 55, entonces lo arroja un valor que el factor I es 0.158. Entonces, el coeficiente elástico, bueno, porque el coeficiente elástico, ellos dicen que con qué material, todos son el mismo material de un acero. Entonces, el acero, entonces le da un valor de 2300 PSI elevado a la 0.5, que es la tabla 9.7. Dice, los esfuerzos flexionantes en los dientes del piñón y el engranaje helicoidal. Entonces, el esfuerzo en el piñón tenemos WT por el PD sobre F sobre JP. Entonces aquí tenemos todos los K que calculamos ya. Entonces vamos aquí y decimos que el piñón, el esfuerzo en el piñón es valor de la carga transmitida por el PD sobre el ancho del piñón sobre JP. Entonces, vi por todos los K que K0 de 1.25, KS1, KM 1.266 y KB nos da 1 y KV lo dio 1.27 y ese valor nos da un valor de 3.845.74 PSI. Robin, suba, por favor. Robin, suba. Robin, suba. Acuérdese que te falta este esfuerzo. El piñón, el esfuerzo del engrane. El esfuerzo del engrane, tenemos que el esfuerzo del engrane es la misma fórmula, o sino que el único valor que reemplazamos, ya el valor que reemplazamos es el valor el valor que lo dio en el engrane, que ese valor lo dio 0.511 y ya reemplazando todos los valores los da 3.612.43. Robin, subo ahora sí. Entonces, el esfuerzo, vamos a hallar el esfuerzo de contacto del sigma C. Roy, ¿me escucha? Sí. Haga el favor y sube, que vamos a hablar en el punto 10. Ya dije el punto, el esfuerzo reflexionante, ya yo lo dije. Estamos en el punto 10. No, a mí no me llega la imagen. En este momento que te llegue, sí.
se tildó. Sí. Sí, porque hace rato está ahí parado. Yo lo puedo decir, pero necesitan verlo ahí en la pantalla. Uy, qué falla. Pero es No, que lo entonces dígalo, vemos, vaya. nosotros lo vemos, hágale que nosotros lo vemos. Sí, Entonces bueno, vaya diciéndolo. el esfuerzo de contacto, tenemos el sigma C, que es igual al CP por la raíz cuadrada que está metido WT, los K0, KS, KM y KB, sobre el F, el DP y I. Entonces, esos valores los reemplazamos en la fórmula y la fórmula nos da 49.724.16 PSI. Entonces, vamos al ajuste de los esfuerzos flexionantes para el piñón y el engrane. Entonces, con esta ecuación, nosotros primero teníamos la recomendación, la vida útil para este sistema. Estamos utilizando primero la de 4.000, de 40 a 60.000. Pero entonces el profe dijo que utilizáramos la de 8.000 a 15.000. Entonces, para allá los ciclos los ciclos en el piñón. Entonces, la forma dice, para allá de los factores YN y CN debemos calcular los números de ciclos del trabajo del piñón y del engrane. El número de ciclos, número de horas de revoluciones por el piñón. Promedio de vida útil recomendada es 11.500 horas. Entonces, el número del ciclo del piñón es igual, el NC, a 1.500 horas, que multiplica a 60 por 900 revoluciones por minuto. Entonces hicimos la conversión y cancelamos lo que tenemos que cancelar, entonces nos da 6.21 por 10 a la 6 ciclos. Entonces, para el engrane nos da 1.500, 11.500 por 60 revoluciones por 60 minutos 600. sobre hora por revoluciones por sobre minuto. Entonces eso nos da un ciclo, el número de ciclos de 41.4 por 10 a la 6 ciclos. Entonces aquí decimos el ajuste de los esfuerzos flexionantes para el piñón. Entonces, aquí en el piñón tenemos que lo dio el piñón, el YN. Vamos a tomarla esta 10 a la 6. Entonces 10 a la 6, como esta fórmula acá, que nos da 3.517 por el número de ciclos elevado a la menos 0.817. Entonces ya reemplazando eso en la fórmula, esto lo da el YN, lo da 0.979. Y el engrane lo da la fórmula, la misma fórmula, pero digo que cambia el número de ciclos. Entonces eso le da un valor de 0.839. Y ya reemplazando estos valores en la fórmula, decimos que el KR lo dio 1, el SF lo da 1, entonces multiplicamos 1 por 1 sobre el esfuerzo del piñón, que lo dio 0.979, y es un valor de 3.845.74 PSI. Entonces este valor lo da el piñón, lo da 3.928.23 PSI, y lo da reemplazando la ecuación, lo da este valor que es el esfuerzo en el piñón. Entonces el engrane, la misma fórmula la reemplazamos, lo único que cambia ya el número de ciclos, que es de 8.89, 39. Entonces decimos que el esfuerzo en el engrane es de 4.583.79 PSI. El ajuste del esfuerzo por contacto del piñón. Entonces ya aquí vamos a hallar el YN, eso es lo mismo, el esfuerzo AC. Entonces KR sabemos que lo dio 1, el CF también, entonces pues el esfuerzo C. Dice, para cálculo, dice el factor Z, entonces tenemos aquí el exponencial de 10 a la 6, entonces vamos a utilizar este factor de este valor. Ese valor equivale el ciclo
equivale a 1.249 por el ciclo elevada a la 0.138. Entonces, reemplazando la ecuación, eso le da un piñón, Z en el piñón le da 1. Para el engrane, tomamos es lo mismo, lo único que cambia ya es la parte del número de ciclos. Y entonces eso nos da un valor de esfuerzo AC en el piñón de 49.724.16. O sea que este es el esfuerzo más alto. El engrane, tenemos 1, que multiplica 1 por 0.998 por el esfuerzo de C. Entonces el engrane nos da 57.038.93 PSI. Y pues yo ahora me equivoqué, yo dije que el valor más alto es este, que lo dio del engrane. Entonces ya luego la vamos a seleccionar el material con este valor. Entonces, para seleccionar el material para fabricar los engranes, utilizamos la ecuación del sistema americano de grado 1. Entonces, esta ecuación que está acá subrayada en amarillo, esa es la que vamos a utilizar. Es la figura 15 de dureza de los materiales, esta figura, sino que la vamos a reemplazar acá para despejar el HB. Entonces, para despejar el HB tenemos el valor que lo dio acá, ya lo tenemos en KSI acá, que es 50.738 menos 29.10, que es el valor que está acá arriba en la ecuación que estamos reemplazando. Ya vamos a reemplazar HB sobre el 0.322. Entonces el HB nos da un valor de 67.198, que es la dureza para ese material, porque esa dureza no la encontramos. Entonces la dureza que está más aproximada es esta dureza, que es de 160, 110, y eso nos da un material, un 1213, que es, no alcanzo a ver bien, hot rolled, material de hot rolled, que es un material bajito, la dureza del material es muy bajita. Y entonces dice, como se puede observar en la tabla, el apéndice 3, el material corresponde a un acero TAE 1213, que es el más cercano, que lo dio a nosotros el valor de 77.198 HB, es más cercano a 110, porque en la tabla es más bajito, es 110. Software C. Listo, profe, ahora sí el compañero Robinson con las simulaciones. Bueno, ahora pues ya me corresponde a mí ya presentar la respectiva simulación de los piñones helicoidales y el recto. Entonces, como podemos ver aquí tenemos ya el tren de piñones rectos. Vamos a ver aquí en la tabla, realmente la tabla. Como podemos observar aquí, pues aquí aparece simplemente lo que es el número de dientes del piñón 1 y el número de dientes del piñón 2. Está el ancho de cara, que es 1.2 pulgadas, el ángulo de presión, que es 20. Y aquí pues dice que es 0 porque es un piñón recto. Ya como podemos observar aquí, todo salió muy bien, los datos que nos dieron en los cálculos los ingresamos y apareció que todo estaba bien. Entonces vamos a darle OK. ¿Y ahora qué pasó aquí? Listo. ¿Y ahora qué pasó? Se desapareció. Ay, para, por favor. Bueno, vamos a comenzar de nuevo. Aquí ya vamos a darle simulación. Colocar esto para acá. Y como podemos observar, allá está girando como debe de ser.
Listo. Por este lado está el de los piñones rectos. Ahora vamos a ver el de los piñones helicoidales. Preparamos. Finalizamos simulación y nos vamos para los piñones helicoidales. Y aquí hacemos lo mismo, mostramos que nos muestre los datos de cálculo. Aquí también tenemos, dice, componente 1, 25 dientes, el componente 2, 38. Supuestamente un ancho de cara de 1.2, pero ese no es el ancho de cara. Un ángulo de presión de 20 y la hélice es de 15 grados. Vamos a darle OK y vamos a simular. Como podemos observar, ahí está trabajando bien, o sea que no presentó ningún problema. Listo. Eso que ya, eso es todo. Pues, voy a aquí a pararlo de una vez y voy a darle finalizar simulación. Y listo, eso es todo. Ya, eso es todo el video. Muchas gracias por todo. Profe, muchas gracias.